Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente y ayudar a muchas personas a lograr los resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si deseas que revise y te proponga una cartera de fondos, lo haré encantado. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello os dejo mi email, que es eusgomez@gmail.com. Además, solo por enviarme cómo tienes tu cartera actual y pasarte mi propuesta, te enviaré a tu domicilio un regalo publicitario. Bueno, pues empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, seguimos una semana más haciendo el concurso semanal. En esta ocasión se trata de acertar el cierre del día viernes 31 de la acción Semapa. Semapa cotiza en la Bolsa de Portugal, por si muchos no la tenéis monitorizada y lo queréis ver a la hora de pasar la propuesta. Las respuestas, como siempre, tienen que llegarme antes de las 12 de la noche del viernes 24. De esa manera sí dejamos una semana. Las propuestas tenéis que enviarlas al email eusgomez@gmail.com y en el asunto poner concurso. Y luego ya ponéis el precio de la acción que consideréis, el precio del cierre de la acción que consideréis oportuno. Lo digo esto como siempre, no se trata de jugar y de ser unos fenómenos a la hora de adivinar en una semana el precio de la acción, porque como sabéis, este es un podcast de inversión y sobre todo a largo plazo y no del plazo semanal, pero sí que lo hago, bueno, pues un poco para interactuar con todos vosotros y siempre suelo poner acciones que desde mi punto de vista en el momento actual tienen elevado potencial a 5, 7 años vista, como es el caso de Semapa. Bueno, también os paso otra información de interés por si a alguien le puede llegar a interesar. El 11 de noviembre de 2020, por supuesto, vamos a hacer un webinar privado para todo el colectivo de deportistas profesionales. Si formáis parte de este colectivo, si conocéis a alguien en este colectivo, podéis enviarme un email y le enviaremos un link privado para que pueda conectarse. En el mismo vamos a hablar de herramientas, planificación financiera y productos específicos para este colectivo de profesionales. Contaremos con la presencia de Monchi, que es director deportivo del Sevilla, como moderador. Bueno, entiendo que si, como digo, si conocéis a alguien que esté dentro de este colectivo, puede serle bastante interesante. Bueno, pues vamos sin más dilación con el capítulo de hoy. Hoy os traigo un capítulo algo diferente, que voy a hablar de un producto financiero en concreto. Bueno, he recibido en los últimos meses muchísimas propuestas de información sobre este tipo de productos y en lugar de ir contestando uno a uno, he considerado oportuno hacer un especial y hablar del mismo. Se trata de los préstamos pignorados, ¿vale? Bueno, como digo, he preferido hacer un capítulo porque he recibido muchas dudas sobre el mismo que podáis tener en relación a este asunto. Y entiendo que voy a quedar casi todo aclaradas, pero bueno, de todas maneras, si alguno tenéis alguna información adicional, como siempre podéis enviarme un email si no os ha quedado algo claro y lo intento resolver. Bueno, ¿qué es un préstamo pignorado? Pues bueno, un préstamo pignorado es un préstamo con garantía personal, con la garantía de prenda. Normalmente la prenda es
o fondos de inversión o acciones que el cliente tiene. El tipo de interés que se ponen en este tipo de préstamos es mucho más barato que un préstamo personal, pues normalmente el banco tiene la garantía de la prenda, que la prenda siempre suele ser un activo financiero, o pueden ser fondos de inversión, acciones, bonos, etcétera. Cualquier producto financiero que tenga liquidez. En el caso de los préstamos ignorados y la prenda, lo que no vale como producto financiero es un plan de pensiones. Eso no se considera prenda porque en un momento dado no es un producto líquido y no vale para este tipo de préstamos. Bueno, vamos a pasar a las diferentes especificaciones de este tipo de préstamos, que como digo me llegaron muchas dudas por muchos de vosotros que tenéis fondos, carteras y demás. Bueno, en primer lugar voy a hablar de cómo funcionan las garantías. Bueno, las garantías funcionan básicamente en función, bueno, también algo en función del perfil de riesgo del cliente, sus ingresos, su situación patrimonial, etc., 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 pero sobre todo la garantía va en función de la cartera, es decir, de la cartera que se pone como pignorada. En el ámbito financiero se llama pignorada, en el ámbito inmobiliario pues se llama hipotecar. Pero bueno, es similar. Como digo, funcionan en función del perfil de la cartera, es decir, si es una cartera 100% renta variable, si es una cartera 100% renta fija, o si es una cartera 50% renta variable, 50% renta fija, que ahora lo iremos viendo, pues a mayor porcentaje de renta variable, las garantías que normalmente nos va a pedir el banco siempre son superiores. Vamos a poner un ejemplo para que lo veáis más claramente. Si tenemos una cartera compuesta por un 100% de fondos en renta variable, el banco nos va a exigir una cobertura mayor. Bueno, básicamente porque es una cartera que al ser más volátil, pues siempre puede tener más oscilaciones del precio y de alguna manera el banco para cubrirse pues exige una garantía mayor. Por ejemplo, como estamos hablando en el caso, bueno, en todos los casos he puesto ejemplo de 100.000 euros, siempre es una cifra redonda para calcular. Si vamos a pedir un préstamo de 100.000 euros y vamos a poner como garantía una cartera tanto de acciones como de fondos, todo 100% renta variable, el banco como norma general nos va a exigir aproximadamente entre 160 y 180.000 euros. Es decir, habrá que poner unas garantías bastante superiores, un poco por la volatilidad de los productos, o que en un momento dado esa cartera pues se puede reducir en un 40 o en un 50%, y siempre pues por tener un colchón. Si vamos a una cartera que el 100% de los fondos son de renta fija, en este caso la cantidad a depositar será mucho mayor y será aproximadamente pues de unos 120, 125.000 euros aproximadamente. Pues en ese caso, como vemos, la volatilidad siempre es menor, con lo cual la oscilación es menor y la garantía oscilará bastante menos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién utiliza este tipo de préstamos? Pues bueno, aquí hay todo tipo de clientes, casuísticas, etcétera. Os voy a traer algún ejemplo, si os sirve de referencia, pero vamos, aquí cada cliente es un mundo y cada uno tiene una casuística bastante diferente. Os traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, el cliente que tiene importantes plusvalías en fondos porque los tiene desde hace un montón de años, necesita liquidez para comprar pues, cualquier tipo de activo que considere una casa, un coche, etcétera. Tiene cualquier problema médico, etc. Y no quiere materializar esas plusvalías, bueno, pues tiene la opción de seguir con el préstamo sin tener que tributar a Hacienda. Puede pedir un préstamo pignorado para el dinero de liquidez que necesite y no materializar las plusvalías. Bien. ¿Quién más utiliza este tipo de préstamos? Pues bueno, cliente experimentado en mercados financieros que ante bajadas de mercado quiere apalancarse. Evidentemente siempre esto hay que hacerlo con bastante prudencia, pero bueno, también puede ser una alternativa. Y
bueno, pues solicitar una cantidad adicional que a su vez la puede considerar para comprar más fondos o más acciones. Siempre, como digo, bueno, siempre hay que ver el perfil del cliente, sus ingresos, situación patrimonial, etcétera, y este tipo de cuestiones es conveniente hacerlo para un cliente que tenga experiencia en mercados financieros, porque bueno, no deja de estar apalancando las posiciones que ya tienes. Pero como veremos un poquito más adelante, este tipo de apalancamiento no tiene nada que ver con el apalancamiento que podemos utilizar cuando compramos una vivienda, y siempre es un apalancamiento bastante menor. Luego lo veremos un poquito más adelante, con más detalle. Bueno, ¿qué ventajas tiene este préstamo frente a una hipoteca? Bueno, normalmente los gastos de notaría son mucho menores, tanto de notaría como de registro, etcétera. Evitamos tasaciones. Bueno, activos financieros, pues no necesitamos que nadie venga a tasárnoslo, como puede ser activos inmobiliarios. Evitamos también todo lo que tiene que ver con registro de la propiedad, cancelaciones en el registro de la propiedad, que al final siempre son gastos. Bien, al final si tenemos una cartera de fondos, pues ya la propia liquidez que tiene, pues ya sabemos la tasación de lo que vale una cartera. No necesitamos que nadie venga a tasarnos los activos financieros, lo que no pasa, por ejemplo, en una vivienda, que siempre hay que bueno, contratar los servicios de una compañía de tasación y evidentemente sufragar ese coste. Bueno, también este tipo de préstamos mucha gente lo utiliza porque en formato póliza de crédito, es decir, solo se pagan intereses por la parte dispuesta, como hemos visto anteriormente. Si pedimos un préstamo de 100.000 euros y, bueno, este tipo de préstamos, los tipos de interés son bajos, sobre todo comparado con un préstamo personal, podemos estar hablando de 2,5%, 3%, 2%, dependiendo de la cantidad y del perfil del cliente, pero bueno, más o menos en ese ámbito. En ese caso solo se pagan intereses por la parte que disponemos, ¿vale? Luego veremos también la opción de que hay de solicitar el préstamo, no disponer de él, bueno, alguna ventaja más. También lo podemos solicitar en forma de préstamo normal, es decir, a un plazo determinado, 5, 6, 10 años, con lo cual todos los meses pagaríamos la cuota normal de intereses y amortización de capital. En la mayor parte de los casos, sobre todo en clientes con experiencia en mercados financieros, suelen utilizar la opción más de la póliza de crédito, que solo pagan intereses por la parte dispuesta, digamos que igual que un bono. Cuando una empresa o un Estado pide un bono, bueno, va al mercado a financiarse con bonos, pues digamos que solo paga intereses por la parte de los bonos, de la parte del capital, y normalmente no amortiza capital, sino que solo va pagando intereses. Bueno, esta es una ventaja muy importante de tener los activos financieros depositados en un banco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque de esta manera el banco, con estas garantías, da al cliente un préstamo en condiciones muy competitivas. Normalmente, cuando invertimos a muy largo plazo durante muchos años, durante toda una vida, pues al final ocurren muchos imprevistos de cualquier tipo. Como digo, compra de un coche, compra de una segunda residencia. Necesitamos liquidez por enfermedades, porque nos vamos a arreglar la boca. Mil cuestiones que el día a día nos pueden pasar. Evidentemente siempre hay que tener fondos de inversión de buenas gestoras y depositados en un banco. Voy a poner algún ejemplo. No vale solo con, bueno, pues no sé, no quiero decir ningún banco ni ninguna cuestión, pero no vale tener fondos de un banco grande con los fondos de la misma casa del banco grande depositados en un banco grande. Me refiero
Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos de gestoras pequeñas independientes que en muchas ocasiones hablo aquí, como pueden ser pues desde Cobas, AZ Valor, Magallanes, Bestinver, etc, 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 etc. Ese tipo de gestoras que normalmente, bueno, evidentemente en los últimos años muchas de ellas no están pasando por su mejor momento, pero bueno, ya volverán por sus fueros. Me refiero a tener los activos en un banco, el banco nos cobra la misma comisión que nos cobra la gestora en muchos de los casos, en algunos es un poco más, pero la diferencia en este tipo de productos muchas veces merece la pena en el sentido de que siempre vamos a tener los activos disponibles pues para pignorarlos para cualquier incidencia que podamos tener, sobre todo si tenemos plusvalías muy, muy elevadas a lo largo de los años. Podemos seguir con el fondo, no tributar a Hacienda y bueno, pues obtener la liquidez vía préstamo, mientras que si muchas veces lo tenemos en la gestora, pues bueno, una gestora pues al final no tiene esa capacidad de dar préstamo que sí que lo pueden tener en un banco. ¿Vale? Bueno, ¿quién puede solicitar este tipo de préstamos? Al final este tipo de préstamos lo puede solicitar cualquier persona, tanto física como persona jurídica o sociedades patrimoniales. Más cosas, que muchas veces esto también ha sido motivo de muchas preguntas en estos meses de atrás. ¿Qué diferencia hay frente a una hipoteca? Bueno, voy a intentar explicarlo. En una hipoteca, digamos que te apalancas en mayor medida. ¿Por qué? Pues bueno, mirad, en una hipoteca tú puedes comprar el activo solo con el 30% del importe. Cuando calculamos el 30% del importe, ¿a qué me refiero? A que el 20% tienes que poner lo que es la diferencia entre el 100% y el 80%, es decir, si un banco te da el 80% del valor de compra del piso, pues tú pones el 20% restante y a su vez pones el 10% para los gastos, con lo cual al final tienes que poner un 30% del valor del importe de la compra. El resto te lo puede dar el banco en forma de hipoteca. Es decir, tú compras algo, un inmueble por 100.000 euros y digamos que como mínimo tienes que poner encima de la mesa, tienes que hacer una inversión de 30.000, 20.000 para la diferencia y 10.000, que lo estoy poniendo en términos redondos, poco para los gastos. Bueno, en el préstamo pignorado no funciona así. No funciona así, ¿por qué? Porque en el préstamo pignorado el cliente tiene que tener el activo previamente. Es decir, por tanto, el apalancamiento es mucho menor. No vale con decir, bueno, quiero comprar fondos por 100.000 euros y el banco me da 80.000. Así no funciona. En el préstamo pignorado, con carácter previo, nosotros tenemos que tener o los recursos propios, digamos, o los fondos propios. Es decir, tenemos que tener el dinero. Esto también ha sido motivo de muchas consultas por muchos clientes en el sentido, bueno, pues yo compro 100.000 euros en fondos de la misma manera que compro un piso. Previamente tienes que tener el capital y a partir de esos 100.000 euros, pues el banco te puede dar un préstamo razonable, evidentemente mucho menos, pero no con un grado de apalancamiento mayor. Al final, en una inversión inmobiliaria, como hemos visto en el ejemplo anterior de la hipoteca, pues realmente nuestra inversión son 30.000 euros y al final tenemos un activo que vale 100.000. Bueno, si la cosa va bien, la inversión, si en el futuro ese piso conseguimos que se vaya a 130, 140, pues realmente de nuestra inversión de 30.000 la hemos convertido en 30.000 más, si luego cancelamos la deuda. Pero evidentemente tenemos un grado de apalancamiento mucho mayor, que eso hay mucha gente que no lo considera, pero siempre hay que considerar la inversión partiendo de los recursos propios. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente, mientras que el préstamo está en vigor, ya volvemos al préstamo pignorado. Bueno, una última aclaración, que aunque también lo he dicho antes, pero bueno, por reiterar.
cuando hablamos de la diferencia frente a la hipoteca, un banco normalmente cuando haces la hipoteca también te exige más producto vinculado, es decir, tienes que hacer el seguro de vida, tienes que hacer el seguro de hogar, normalmente tienes que tener la cuenta nómina, tienes que tener un plan de pensiones, es decir, tienes que cruzar productos. Normalmente en el préstamo pignorado el banco te exige menos tipo de vinculación, sube un poquito más el tipo de interés, pero ya es un tipo de interés neto y no es un tipo de interés en el cual si el día de mañana no quieres contratar el seguro de hogar o el seguro de vida, te empieza a subir el diferencial. No funciona así. Es un poco, digamos, un tipo de interés más, digamos que sin venta cruzada, ¿no? Evidentemente, el préstamo pignorado también tiene sus, bueno, no sus desventajas, pero su aquel. Bueno, al final es como una hipoteca. Tú mientras que tienes una hipoteca en el banco, pues tampoco puedes vender la vivienda sin cancelar la deuda. Pues aquí funciona un poco igual. Mientras que el préstamo pignorado está en vigor, los fondos no se pueden tocar ni mover, si no volvemos a ir al notario. Bueno, hay que hacer una cartera bien diseñada y pensando en 5 o 7 años, porque digamos que esa cartera no se puede estar tocando si no vamos al... Se puede cambiar un fondo de otro si no pasamos por el notario. Bueno, hay algunos casos excepcionales o se pueden poner algunas cláusulas excepcionales, pero eso ya estamos hablando de préstamos pignorados un poco más complejos y para importes bueno, muy altos. Otro tema también que me han llegado muchas preguntas es el tema de la desgravación. Bueno, como norma general, y luego siempre hay que ver caso por caso, porque bueno, en personas físicas los intereses no se desgravan. ¿Por qué? Porque, bueno, salvo que alguien tenga en su actividad principal económica, pues como persona física, el dedicarse a alquilar inmuebles y este tipo de cuestiones, que puedes pedir un préstamo para comprar un local, alquilarlo y en ese caso sí que los intereses, pues bueno, pues te los puedes desgravar. Pero vamos, en términos generales, salvo que estés en un epígrafe específico de renta de alquileres, aunque probablemente en ese caso al cliente siempre le interese más estar como persona jurídica, pero bueno, ya es un tema fiscal más que financiero, que tampoco vamos a entrar en exceso. En términos generales, digamos que no son desgravables, como digo, salvo casos excepcionales. En cambio, en personas jurídicas, los intereses que pagamos, en este caso sí son desgravables. Tanto si somos una persona jurídica con otro tipo de actividad, como si somos una sociedad patrimonial, porque, bueno, pues esos intereses, la sociedad tiene activos financieros, se dedica a, bueno, pues a rentas de inmuebles o a otro tipo de actividad, pero esos préstamos ya sí que, esos intereses sí que se pueden llevar al impuesto de sociedades y en ese caso sí que son desgravables. Bueno, algunos casos más, y ya por ir terminando, de quién utiliza este tipo de préstamos, como decíamos antes, pues muchos inversores especializados y con experiencia en mercados financieros con elevados patrimonios, muchas veces no tiene por qué ser elevado el patrimonio, sino sí elevada la experiencia, pues tienen su sentido. Pero como digo, bueno, hay que saber bien lo que se hace y sobre todo apalancarlo en menor medida, porque bueno, al final tiene sus riesgos. También hay mucha gente con patrimonios elevados y con diferentes casuísticas que utiliza el préstamo pignorado, como hemos dicho antes, compra de coche, etc. Incluso para el tema de donaciones puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una persona que, bueno, pues tiene una elevada edad y por esperanza de vida le queda poco para, bueno, pues pocos años de vida, porque es una persona que ya está en la 80, 90 años, en fin. Y muchas veces conservan fondos desde hace muchos años y lo que hacen, es que yo lo he visto,
empiezan a vender fondos, bueno, antes de fallecer, lo empiezan a repartir, en fin, antes de tiempo. Bueno, muchas veces en estos casos hay que ver, como digo, la casuística de cada uno, pero muchas veces es mejor. Es decir, si en ese momento incluso necesita liquidez para, bueno, pues para atender, para medicación, para residencia, para tener una persona que le cuide en casa, incluso en esa casuística hasta puede llegar a interesar. Evidentemente siempre hay que consultarlo con un asesor financiero, el ver la opción del préstamo ignorado, porque puede tener, es decir, elevadas plusvalías que si vende va a pasar por Hacienda, mientras que si esa persona en el momento que fallece, siempre, y sobre todo si tiene activos financieros, fondos o acciones, bueno, los herederos siempre se pueden coger a la plusvalía del muerto, que se llama. Eso es una opción muy interesante, porque los herederos, en el momento que la persona ha fallecido, adquieren los títulos libres de plusvalías, es decir, adquieren los títulos a precio de hoy y con la plusvalía de hoy, con lo cual esas plusvalías que el cliente podría tener desde hace 15, 20 años, bueno, pues se disipan en el proceso y no computan, que es lo que se llama en el argot financiero, como he dicho antes, la plusvalía del muerto. Entonces, bueno, antes que tributar Hacienda puede ser una opción el poner como garantía esos préstamos y luego en el momento, pues bueno, llegado el momento entre los herederos, bueno, cancelar ese préstamo, en fin, etcétera, etcétera, pero es una forma de dentro de la legalidad, acogernos al mejor tipo de ventaja fiscal que existe. Bueno, también hay mucha gente que, como digo, inversores, bueno, pues experimentados, que ven una buena oportunidad de inversión a la hora de comprar una vivienda, comprar un local y a su vez ponerlo en alquiler, pero que tienen inversiones desde hace mucho tiempo, pues evidentemente, quiero decir, puede ser una opción muy interesante bueno, pues pedir un préstamo para comprar esa vivienda, alquilarla a un local, etcétera. Como de hecho, bueno, el apalancamiento hay que tener mucho cuidado con él, porque en muchas ocasiones magnifica los resultados, pero magnifica los resultados tanto al alza como a la baja. Es decir, como hagamos una buena inversión, nuestra tasa de retorno se puede disparar, pero como hagamos una mala inversión, compremos activos o nos apalanquemos cuando hay activos que están en pico de ciclo, tanto si son financieros como inmobiliarios, y a partir de ahí ese activo empieza a bajar, pues tenemos un problema en el sentido de que hemos pedido un préstamo en el peor momento del ciclo para comprar activos también caros, con lo cual el activo que hemos comprado se devalúa y a su vez los activos que tenemos como prenda también se devalúan. El banco en un momento dado nos puede pedir garantías adicionales, es decir, se puede complicar un poco todo mucho. Por eso esto tiene que hacerlo, como he dicho antes, inversor experimentado y en momentos puntuales del ciclo económico que esté en caída y que pueda aprovechar, bueno, las oportunidades que siempre puedan surgir en su entorno. Muchas veces quien mejor conoce, si hablamos de los activos inmobiliarios, es cada uno en su zona, con lo cual, pues, bueno, pues siempre el expertise es importante, pero hay que comprarlo nunca en pico y si en todo lo más bajo que podamos de precio. Bueno, y por ir acabando este tipo de préstamos, también la rapidez en la tramitación y agilidad en el proceso, como norma general, es muy rápido. En pocos días se suele tener la operación autorizada y aprobada, aunque bueno, en muchos casos yo conozco infinidad de inversores es que como norma general, pues bueno, siempre están en mercado, están viendo oportunidades y lo que hacen es que lo tienen abierto. Si no disponen de él, no pagan porque no hay dinero dispuesto, pero de esa manera
si ven una operación del tipo que sea, incluso, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, que en el mes de marzo que hay veces que las caídas son, pero duran muy poco, o incluso una operación inmobiliaria del tipo que sea. Si ya tenemos la póliza abierta, pues es tan fácil como hacer una oferta a alguien, tanto inmobiliaria o de activos financieros, y decir, pues mire, si usted quiere, yo en 24 horas, en 24 48 horas puedo tener el dinero disponible y firmar. Si haces una buena oferta, pues hay veces que eso también puedes comprar un activo muy, muy barato de precio porque le ofreces al posible vendedor, que puede tener cierta rapidez, una agilidad en el proceso de compra, y para él pues puede ser importante. Bueno, como he dicho al principio y ya acabo, en cualquier caso, si alguno de vosotros cree que no ha quedado bien explicado todo lo que hemos hablado, por mi parte, como siempre, os dejo mi mail donde podéis contactarme. Bueno, pues sin más, terminamos con el capítulo. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.